El ministerio Conéctate a Jesús presenta Somos Hijos de Dios con el pastor Eliezer Lara. Algunos días atrás, mi madre fue al médico ya en los días de dar a luz, y cuando llega allá pues tuvo todo el proceso para dar a luz, y cuando mi papá fue a reconocer al niño, a ver al niño, la enfermera estaba asustada, la enfermera estaba alarmada, y entonces cuando mi papá la vio, le dijo: ¿pero qué le está pasando? Dice: Señor, es que este niño es extraño, este niño es diferente. Estaban hablando de mí. Y dice: ¿pero qué tiene de diferente? ¿Qué salió? Porque lo primero que uno hace como padre, cuando ya sabe que su hijo ha nacido y lo traen envuelto en pañales, tú empiezas a quitar todos los... Tú empiezas a revisar, tú empiezas a buscar y quitas el pañal y quitas la sabanilla y empiezas a observar. Así que él empezó a hacer lo mismo. Y empezó a buscar allí las evidencias. ¿Y por qué está pasando? Este niño es diferente. Sí, este niño es diferente y todos los médicos están asustados. ¿Por qué están asustados los médicos? Ok, lo que pasa es que este niño tiene cosas extrañas en sus manos. ¿Qué cosas extrañas tiene en sus manos? Pues que este niño nació con 6 dedos en cada mano. Y ahí están las señales. Algún tiempo después lo quitaron. Hicieron una operación allí y lo quitaron. Pero allí están las marcas. Han pasado los años, han pasado los días, pero allí siguen las marcas, allí siguen las señales, allí siguen las evidencias. Y lo extraordinario, lo que asustó a la enfermera, en ese momento hizo pensar a mi papá que esas marcas, esas señales, habían sido las mismas marcas o señales y el recuerdo de su mamá, quien también en su momento había tenido 6 dedos. Así que fue algo que lo emocionó a él, porque de todos los nietos, de todos los hermanos que habían tenido sus hijos, todos esperaban una señal, una marca que dijera: este viene del linaje, este es del apellido. Pero nadie había salido. Y cuando nace un niño que es un tanto extraño, un tanto diferente, sale con 6 dedos, como recuerdo de la herencia del linaje. Pues nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Yo creo que soy hijo de Dios. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Así que no creas la mentira del enemigo que te dice: tú no eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Tú no creas las mentiras del enemigo que te hace pensar, te hace escuchar, te hace creer cosas pensando degradarte, humillarte y ofenderte. Somos hijos de Dios. Y dice la Biblia, voy a invitarles un instante para que me acompañen a la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, versículo número 1. Primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, versículo 1, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que ahora nosotros, para que ahora tú y yo seamos llamados como... seamos llamados hijos e hijas de Dios. Tu esposa es hija de Dios. Tu esposo es un hijo de Dios. Yo pensaba escuchar aménes allí. ¿Será que cuando ves a tu esposo no lo ves como hijo de Dios? ¿Será que cuando ves a tu esposa no la ves como hija de Dios? Pues tú debes ver a ese hombre como un hijo de Dios. Debes ver a esa mujer como una hija de Dios. Tus hijos son hijos de Dios. Amén. Así que, gracias a Dios, gracias a la misericordia divina, ahora, aunque el mundo quiera colocarnos sobrenombres, epítetos, aunque el mundo quiera
destruir la imagen de Dios, las señales que nos identifican como hijos de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y dice allí, ahora somos hijos de Dios. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hace unos días iniciamos un trabajo, y posiblemente era un trabajo que yo no quería hacer. ¿Saben? Hay trabajos que a uno no le gusta hacer. Hace unos días fuimos invitados para realizar un funeral en el Jardín de Paz. Era de un oficial del ejército de los Estados Unidos. Así que fuimos a participar, y allá habían muchos militares vestidos de uniforme, eran de amigos del oficial que había fallecido, eran veteranos de guerra, tenían allí sus galones, sus uniformes, todo el uniforme que decía que ellos habían estado en diferentes batallas alrededor del mundo. Así que predicamos de Jesús, hablamos de la esperanza en Cristo, hablamos de que este era un hijo de Dios, y al finalizar el tema, cuando ya estábamos aparte, algunos de ellos se acercaron y me dijeron, good job, good job. Ok, yo entendí dentro de mi vasto inglés que era buen trabajo, pero eso no es un trabajo que a mí me gusta. Ir a hacer un funeral, no me gusta ese trabajo. No es agradable, no es cómodo, da dolor, causa tristeza, pero es algo que tenemos que hacer. Ir a hacer un funeral no era parte del plan de Dios para sus hijos. Pero hay trabajos que tenemos que hacer. Y hay lugares donde tampoco queremos ir. Y había un lugar donde yo no quería ir. ¿Saben cuál era ese lugar? Pues hace un tiempo atrás, yo me crié en un barrio un tanto difícil. Se llama Santa Marta. Y allí en ese barrio se escuchan muchas historias acerca de la cárcel. ¿Has oído historias acerca de la cárcel? Yo he oído muchas historias. Así que yo dije, yo nunca voy a ir a la cárcel. Voy a hacer todo por lo posible por no ir a la cárcel, porque me daba miedo pensar en ir a la cárcel. Y un día, un hermano se acerca y me dice, pastor, hay algo que quiero que nos acompañe a hacer. ¿Y qué es eso que quiere, hermano? Que nos acompañe a la cárcel. Yo, qué bueno, hermano. ¿Me explico, no? Pastor, vamos a ir a la cárcel. ¿Y cuándo vamos a la cárcel? Pastor, vamos este lunes. Yo, qué bueno, miré mi agenda y estaba libre ese día. Se no tenía excusa. Cuando llegamos allá, el hermano Moreno, su esposa Rosita, quienes ya habían ido en varias oportunidades, empiezan a hacer los trámites, los permisos, y me dicen con un rostro de tristeza, pastor, cuánta pena, cuánta vergüenza, no está el permiso para que usted entre. Ay, hermano, cuánto lo siento. Lamento mucho que no esté el permiso. Pero no se preocupe, pastor, estamos orando, usted va a entrar hoy. Y así, hermano, vamos a entrar hoy. Señor, por favor. Y esperamos, eran como las
esperamos como de las 9 de la mañana, las 10 de la mañana, las 10:30, las 11 de la mañana, las 12 del día, y no salía el permiso. Yo no veía al hermano, no veía